Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en un programa más a la luz de la verdad, esperando que usted nos acompañe lo que dura el programa y poder analizar y conversar un tema que se nos hizo a la página de nuestra congregación. Antes que todo, me gustaría siempre, como todo el programa lo hago, invitarlo a que usted pueda visitarnos en San Rosendo, en Carrera con Aníbal Pinto 370. Allí nos reunimos todos los sábados a las 11 de la mañana, es el primer servicio de adoración a Dios. Y en la tarde a las 16 horas también nos reunimos allí para continuar la alabanza a Dios. Y también la invitación a que usted nos pueda escuchar a través de la radio Vía Libre 102.9. Allí también nuestros hermanos están anunciando las gratas nuevas de salvación que Dios a nosotros nos manda. Bueno, está junto a nosotros en el programa, para ustedes ya son conocidos, está nuestro pastor y nuestro hermano que nos visitan sábado a sábado. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor Francisco Ulloa. Bienvenido al programa. Muchas gracias, amor. Estimados televidentes, la paz de Dios sea con usted. Eso siempre está en nuestro corazón, pedir que todas las personas que escuchan el programa y que participan de él, poder un día llegar a la felicidad, no de conversar a través de la camarita que sino que poder tenerlo tal vez en la iglesia o que nos inviten a sus hogares. Yo sé que ustedes también tienen muchas cosas que entregarnos a nosotros y sería grato poder conversarles. A lo mejor hoy día podemos agregar un eslabón más a este conocimiento y así nos vamos a entregar. El Señor de paz les bendiga. Amén. También está junto a nosotros nuestro hermano Nelson Ulloa. Bienvenido al programa. Muy agradecido. En el nombre del Señor saludo también a todos nuestros estimados y estimadas televidentes, deseando que una vez más puedan recibir este aporte de la palabra de Dios en vuestros hogares, la mediten y que el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Antes de comenzar también el programa, me gustaría que usted nos visitara en la página web que tiene nuestra iglesia, www.idnp.cl. Usted allí nos puede visitar. Hay bastante material que usted puede leer con más detención, pueda meditar y pueda también hacer las preguntas que puedan salir de aquella lectura. Y nosotros estamos prestos, así como el programa anterior, dimos a conocer la pregunta que nos hizo nuestro televidente que nos veía y que a medida que nos ve en los programas le asaltan dudas y nos mandó ese mail. En vista de que el programa anterior quedó tema pendiente en relación a las gratas nuevas, que es lo que significaba, me gustaría comenzar con una pregunta que dice así: ¿qué eran las gratas nuevas y cuál era la trascendencia para los judíos en aquel entonces? Me gustaría que pudiéramos analizar esta pregunta. Yo considero que en verdad que esta pregunta, como todas por supuesto, pero esta tiene una trascendencia, juicio mío, especial en el aspecto general de lo que hemos conversado. ¿Por qué razón ahora? Por la sencilla razón de que aquí pregunta, después de todo esto, ¿cuál era el rol que jugaban o que jugaron los judíos de aquel entonces cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Entonces tenemos que evidentemente ir a lo que dice la Santa Palabra, ¿no?
como se refiere, digamos, al tiempo en que vino nuestro Señor Jesucristo, esto nos permite también mencionar muy de pasada cómo fue el origen. Pero en función de no alargar el tema, yo quiero leer el testimonio de un judío. Y ese judío era un fariseo de la escuela judía y no es otro que el apóstol Pablo. Entonces, en Romanos capítulo 9, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es decir, el dolor de Pablo como judío lo está demostrando aquí con respecto al resto que se encuentran en la condición que vosotros mismos vais a ver, ¿no? Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Es decir, en esta parte de la Santa Palabra está sintetizado cuál es lo que vino a predicar nuestro amado Salvador, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Padre era justamente estos elementos los que le entregó al pueblo judío, porque Dios eligió a ese pueblo. Nosotros esto lo podemos, por ejemplo, verificar muy rápidamente en el capítulo 15 de Génesis, cuando Abraham estaba preocupado porque él estaba consciente de la promesa que le había hecho Dios, y entonces preocupado porque no tenía descendencia, entonces habla Abraham con Jehová, y Dios le responde, le pregunta, pero le dice en el versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole y que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Es decir, la preocupación de Abraham, ¿de dónde va a sacar tanta simiente? ¿Qué es lo que va a pasar con él cuando ni siquiera tenía un hijo propio, ¿no? Entonces la respuesta fue contundente, fue clara y precisa de parte de Dios, donde le dice: no te heredará ese siervo tuyo, sino un hijo que saldrá de tus entrañas. Y entonces, después dice en el versículo 13, entonces dijo Abraham, ten por cierto, le dice, que tu simiente será peregrina en tierra ajena, en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ella afligidos 400 años. Es decir, primero le dice que él le va a dar un hijo, y de ese hijo, por ejemplo, va a salir la simiente, y esta simiente va a estar en determinada parte presa durante X tiempo, 400 años. Y entonces podemos identificar en forma clara que fue justamente el pueblo de Israel, porque la simiente de que nació Isaac, que fue el hijo de Abraham, con el cual hizo el pacto, la promesa. Después nacieron, de Isaac nació Esaú, Jacob, ¿ya? Sí. Y de Jacob nacieron las 12 tribus que conformaron el pueblo de Israel. Y por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el cántico profético de Moisés, él lo testifica en el versículo, por ejemplo, en el versículo donde dice el capítulo 32 de Moisés, en el versículo 8, dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Es decir, él determinó incluso la parte donde iban a llegar, donde iba a estar establecido la simiente que él le había dicho a Abraham. Y cuando hablo yo, porque nosotros siempre hablamos de Moisés, Moisés da, Moisés aquí, Moisés allá, pero nunca nosotros
consideramos quién fue Moisés. Moisés fue un siervo de Dios, por un lado, y por otro lado, miren lo que dice en el versículo 10 del capítulo 34 de Deuteronomio. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Es decir, Moisés fue un profeta. Él fue el que dijo que se iba a levantar otro profeta que fue nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces de que el pueblo de Israel fue un pueblo elegido como ejemplo de su voluntad para el resto del mundo. Ahora, la pregunta ella era, ¿cuál era la situación de los judíos cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Él vino entonces a cumplir la voluntad del Padre, y él entonces, cuando empieza su ministerio, que está señalado en todos los evangelios, en el libro, por ejemplo, de Mateo, está en todos los evangelios, pero yo me voy a referir al libro de Mateo, en el capítulo 4, dice, y él empezó su ministerio después de la muerte de Juan el Bautista, después que fue preso, dice, en el capítulo 4 de Mateo, dice en el versículo 12, mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, ¿ya? Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de los confines de Zabulón. Y ahí entonces él empieza a hablar, y dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí entonces elige a los apóstoles, y después de la conversión de los apóstoles, en el capítulo 10 de Mateo encontramos donde dice, a estos 12 envió Jesús, el versículo 5 y 6, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. Entonces él vino a su pueblo, por eso dice Juan, a lo suyo vino. Y en ciudad de samaritanos no entréis, que tampoco pertenecían al pueblo judío, mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, como lo dijimos en el programa anterior. Entonces, claro, nosotros sabemos lo que pasó a continuación. El pueblo había tenido un exilio babilónico, había venido al Imperio Romano, el Imperio Romano estaba, y el pueblo que conocía el mensaje de Dios, pero no tenía sus ojos abiertos a la luz de Dios, esperaba que viniera una persona que derrotara el Imperio Romano. De manera que por eso ellos reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos esperaban que fuera derrotado el imperio para adquirir la libertad. Tenían sus ojos vendados. Y esto fue todo, digamos, permitido así para que nosotros pudiéramos entrar a la gracia de Dios. De manera entonces que aquí cuando dice el apóstol, volviendo al capítulo 9 de Romanos, donde leí, dice que él estaba dolido, porque él entendía la tragedia que había pasado con sus hermanos. Pero ellos fueron los que recibieron, tal como lo dice en el versículo 4, la adopción, fueron adoptados como pueblo, la gloria, porque vieron en el monte Sinaí, le dijeron que no hable con nosotros, habla tú con ellos. Dicen, el pacto, porque ahí recibieron, y la data de la ley, ahí recibieron los 10 mandamientos de Dios y todo el orden del culto que vino después que debemos, y nosotros lo celebramos como Dios lo mandó, y las promesas. De manera entonces de que ahora cuando nosotros hablamos de los judíos, yo me he encontrado con un montón de gente que hasta el día de hoy mantiene que ya, que no pasa nada, que son aquí ya, que mataron a Jesús y todo lo demás. Pero fíjense lo que dice aquí en el capítulo 11 el apóstol Pablo, fariseo judío. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, nosotros, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. De manera entonces de que nosotros podemos ver con esta situación que con estos pasajes que he leído, que la situación de los judíos en ese tiempo era de una ceguera espiritual y que tiene un tiempo determinado y que está señalado aquí hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así es. Bueno, interesante la acotación de nuestro hermano. Estoy entendiendo cuáles fueron las gratas nuevas para el pueblo de Israel también. Y lo importante de esto y lo que uno tiene que analizar,
que lo que en ese entonces cumplió nuestro Señor Jesús es lo mismo que se mantuvo con sus apóstoles y con el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Entonces, aquí lo que hay que analizar, si decimos ser cristianos, ¿estamos siguiendo la misma línea doctrinal que nuestro Señor Jesús dejó en ese entonces? Claro. Entonces, ahora me gustaría poder hacer la siguiente pregunta, porque hay muchas denominaciones que dicen creer en esto, que dicen creer en esto otro. Entonces me gustaría hacer, porque se puede malentender también y se malentiende, ¿cómo entiende la iglesia el judaísmo mesiánico? Porque también hay muchas iglesias que se pueden tomar a lo mejor de alguna doctrina, bueno, que no es la que nuestro Señor Jesús. Claro, bueno, es parte de la pregunta que hace el auditor. Si nosotros somos judíos mesiánicos, y es importante que nosotros entendamos, este es un movimiento muy antiguo, por supuesto, el mesianismo, y surgió principalmente de la emigración de los gentiles pro-judíos cuando fue establecido el Estado de Israel. Ahí empezaron a llegar muchos cristianos que no entendieron bien la Sagrada Escritura. En este minuto se dice, por ejemplo, que en el mundo entero hay 400 agrupaciones mesiánicas. ¿Pero qué significa eso? Los judíos mesiánicos son un grupo de personas que se dicen que son judíos, ¿no es cierto? Y en su condición de judíos han reconocido a Cristo y han reconocido el Nuevo Testamento, lo que es absolutamente utópico, por decirlo de una manera, porque los judíos en su esencia no aceptan a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, ni lo aceptan tampoco, ni aceptan tampoco la Escritura del Nuevo Testamento. Entonces hay que investigar el movimiento, ¿no es cierto? Y el movimiento, por supuesto, es muy tardío, pero de gran impacto, de tal modo que el mismo Israel, la nación de Israel, tuvo que dedicarse a investigarlo y a saber quiénes eran. Y la nación de Israel no reconoce el movimiento mesiánico en el mundo. Pasó a los Estados Unidos y de Norteamérica pasó a Sudamérica, y aquí ya colmó. Porque fíjate que sucede una cosa bien curiosa. Se abrieron escuelas rabínicas, ¿no es cierto? Pero no escuelas rabínicas instituidas por judíos, sino por personas que circunstancialmente estaban ligadas a Israel, por familiares, o porque han ido, porque les gusta el judaísmo y lo admiran, y lo que de ninguna manera es malo, de ninguna manera puede ser estimado que eso sea malo. Pero el hecho es que, por ejemplo, que lo malo de este asunto fueron las escuelas rabínicas que se instalaron particularmente en Centro y Sudamérica. Porque tú vas a una de esas escuelas, yo chileno, ¿no es cierto?, nacido en Coyicuy, voy allá y salgo judío. Y salgo hablando judío y salgo con una religión nueva. Y en esa religión nueva, primero que todo, me circuncido. En circunstancia que el capítulo 5 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, si tú te circuncidas en la carne, negaste a Dios. Entonces nosotros no nos podemos circuncidar en la carne. Por eso es que la palabra de Dios transformó la circuncisión de la carne en la circuncisión del espíritu, que es el bautismo. Entonces, en la actualidad se supone que en un conteo del movimiento mesiánico en el mundo no eran pocas personas. Yo tengo aquí algunas citas. Por ejemplo, dice: en el año 2003 existían 400 agrupaciones mesiánicas en todo el mundo. En el 2008 el número de mesiánicos en Estados Unidos fue alrededor de 250.000 personas. El número de judíos mesiánicos de los que se tiene noticia en Israel es de 6.000 a 15.000 personas. ¿Por qué razón? Porque incluso compatriotas chilenos, y eso yo lo sé de la mejor fuente, ¿no es cierto?, de un estudiante chileno, ¿no es cierto?, que fue a terminar sus estudios en Israel, y él visitó los movimientos mesiánicos, ¿no es cierto?, y verdaderamente existen y hablan en Israel del Señor Jesús, que nadie lo acepta, ¿no es cierto?, y hablan citas del Nuevo Testamento que nadie lo acepta. Y ha llegado a tanto que ahora algunos mesiánicos de Sudamérica, por ejemplo, tienen un testamento nuevo, un Nuevo Testamento acomodado a manera de ellos. En segundo lugar, que no tiene todos los libros del Nuevo Testamento,
es por la investigación que nosotros hicimos, es que yo te digo esto pasó aquí. Entonces, incluso yo conozco algunos pueblos cercanos a nosotros aquí en Laja, que son gente que es guardadora de la ley, pero cuando hacen su servicio se ponen la kipá y se ponen el talí, o sea, ya ha penetrado tanto esta cosa que aparte de las personas de hablar algunas palabras en hebreo, ¿no es cierto?, de saludarse en hebreo, shalom y algunas cosas más, y todo eso usan kipá, usan talí para hacer sus cultos y no aceptan, digamos, la Biblia completa. Entonces es un movimiento que naturalmente nosotros ni por sombra queremos ser. No somos, para la consulta de nuestros hermanos, no somos judíos mesiánicos, ¿cierto? Somos cristianos que predicamos el Evangelio del Reino de Dios, como dice la palabra, y no tenemos que ver con esas cosas, y es más, recomendamos tener cuidado con esa secta, porque para mi concepto es una secta. Bueno, esperando que haya quedado claro lo que nuestro pastor aclara sobre el judaísmo mesiánico, y justamente hay que tener cuidado, hay que poder saber en lo que estamos, y lo importante de poder tener claro cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros pilares para poder fundamentar en lo que nosotros creemos. Bueno, para pasar a otra pregunta, podemos aclarar brevemente qué señala la Sagrada Escritura respecto a la conversión de Israel. En alguna medida, pienso yo, pastor, que eso lo conversamos, desde el momento de que ellos tienen un tiempo determinado, Claro. de manera de que yo solamente, para no entrar en repeticiones, yo me atrevería a agregar solamente, por ejemplo, en el pasaje que referente a este mundo nuevo, judío nuevo que están saliendo, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:28. Ya. Dice, porque no es judío el que lo es, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, o sea, lo que hablaba nuestro pastor, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, en alabanza, la cual no es de los hombres, sino de Dios. Es decir, las instrucciones que le dejó nuestro amado Salvador a los apóstoles para que ellos llevaran la doctrina al mundo fue muy clara, y está en Mateo 28, cuando dice, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles. Fijémonos aquí, porque yo pienso que es conveniente leerle antes de hablar un poco sobre la última pregunta. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, hablando Jesús con sus apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Evidentemente que sí, porque él ya había resucitado, y entonces dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que aquí vamos a ir en forma, digamos, tranquilo, viendo estas partes, porque hay que benditarlas. Por ejemplo, yo encontré muy interesante el hecho que se produjo, y en el sentido de que la persona determinada nos mandó esas preguntas, ¿no? Y nosotros hemos tratado de responder de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado a nosotros, ¿no? Pero aquí hay detalles muy claros. Nosotros, dice, está hablando nuestro Salvador, Él había resucitado, de manera que esto nadie puede discutirlo. Doctrinad a todos los gentiles. Doctrinad significa que lo que Él enseñó tiene que ser transmitido. Yo le pregunto si usted ha recibido la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado pastor leyó ahí todo lo que hicieron la iglesia, primera iglesia que existió, la iglesia apostólica después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Celebraron el culto de oración, que significa Pascua, significa el sábado, la Pascua, el Pentecostés, las cabañas. Eso lo hizo esa iglesia. Usted lo hace, usted ha recibido, es doctrina de Cristo.
De manera entonces dice, doctrinar a los gentiles, y esa ya es responsabilidad de quienes dirigen la iglesia hoy en día. Y por eso que se presentan estos casos que no saben quiénes somos. Pero yo a aquellas personas les ruego y les pido que lean lo que dice su santa palabra. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, después que usted recibe la doctrina, usted tiene que aceptar evidentemente esa doctrina y ser bautizado. Y es entonces cuando usted recibe la circuncisión en su corazón, dice, enseñándoles, ahora, fíjese, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. De manera entonces de que yo digo, esa es la situación nuestra. Ahora la situación de lo cómo va a seguir ahora la situación del mundo judío. Nosotros, yo pienso que podríamos recalcar algún par de situaciones más, pero ya leímos nosotros también ahí en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 26, de donde está, y quizá podríamos agregar algo que tiene relación con el nuevo pacto. La iglesia se llama Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, y nosotros estamos celebrando en este momento, de acuerdo a la orden que dejó nuestro bendito Salvador, el culto como corresponde, y que es vigente en su fase espiritual. Por eso que celebramos las fiestas solemnes desde ese punto de vista, y esa es justamente la verdad, y se le van a abrir los ojos al pueblo judío actual para que ellos reconozcan su error, van a llorar, dice la Santa Palabra, cuando eso acontezca, y van a celebrar las fiestas de acuerdo a lo que tiene establecido, y que es como lo hace la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Yo por mi parte pondría esos puntos nomás y podemos seguir conversando sobre la materia. Bueno, respecto a la pregunta era aclarar la conversión, pero lógico, o sea, mira, yo voy, o sea, un versículo, o sea, una cita, Zacarías capítulo 12, dice de la siguiente palabra: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como los ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar toda la gente que viniera en contra de Jerusalén, y derramaré, aquí está señalado un momento, el día en que Jesús venga a establecer su reino, y va a procurar quebrantar a toda la gente que vinieron contra Jerusalén, como dice los primeros versículos del capítulo 14. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a que traspasaron, y habrá llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, y afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un unigénito. Y aquel día, ese es lo que usted citó, y en aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adramedón en el valle del Megido. O sea, ¿qué quiere decir la palabra? Que la palabra, este versículo echa por tierra, y Romanos capítulo 11, todo lo que dicen ahora los mesiánicos, que hay judíos que se están convirtiendo, no. Hay gentiles que se están judaizando y se presentan como los gentiles. Pero el plan de Dios tiene un momento para cuando se convierta el pueblo de Israel, y ese momento va a ser cuando Él venga, digamos, cuando Jerusalén esté rodeado de gente, dice, ahí viene Él a defender a Jerusalén, y cuando vea esto Israel, ahí dice, van a llorar sobre Él, y se van a arrepentir y se van a convertir. O sea, la Biblia tiene claro su plan. Bueno, y aclarar que el pueblo de Israel es el pueblo amado, ¿cierto? Y que Dios formó, y que nosotros a través de la desobediencia de ellos somos parte de este plan también, pertenecemos. Así que tampoco el pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios. Bueno, en vista del tiempo vamos a pasar a una pausa musical, porque ya avanzamos mucho y estamos como muy buenos para conversar, parece. Así que el tiempo pasa muy rápido. Así que los vamos a invitar a una pausa musical y no se aparte del programa. Tu palabra
Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bueno, continuando ya con el segundo bloque de este programa La Luz de la Verdad, para avanzar porque se nos hace corto el programa, ya que nuestros hermanos llegaron buenos para conversar y buenos para aportar, y eso también es bueno. Vamos continuando con el tema. ¿Podemos decir que el judaísmo es una religión? Ese es un punto que yo considero que la sociedad tiene que tenerla clara. En primer lugar, cuando hablamos nosotros de cristianismo, la gente automáticamente, ¿no es cierto?, inconscientemente se reporta a los momentos de la vida de Cristo. Ahí nace el cristianismo. Es equivocado, ¿no es cierto? La religión que profesaba nuestro Señor Jesucristo ya estaba. Entonces decimos, ya está, pero entonces el judaísmo, Cristo era judío, entonces la religión es judía. Están equivocados, ¿no es cierto? El pueblo de Israel no ha tenido nunca, no ha inventado nunca una religión. Eso la sociedad pero lo tiene que tener muy claro. Y no se habla de eso. Si cuando nosotros vemos cómo llegó el pueblo de Israel a tener esta identidad doctrinaria, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Fue cuando Dios descendió
en el monte Sinaí y entregó sus preceptos, ¿no es cierto? Y le ordenó, tal como lo dijimos en algún momento en el programa anterior, en el capítulo 34, 27 del Éxodo, le ordenó a Moisés que tomara nota y que dejara eso, hiciera un libro respecto a lo que él le había ordenado. Entonces, pero ahora es más, la gente dice, bueno, pero entonces ahí nace la religión. No, están equivocados, ahí no nace la religión. Fíjate que hay cosas que es que la gente no puede creer, por ejemplo, o no puede pensar que Dios creó al hombre. Y si entendemos por religión el canal que conecta al hombre con Dios, no podemos pensar que Dios iba a crear religión 2500 años de historia. Tenía la tierra, el género humano en la tierra cuando fue lo del monte Sinaí, y los 2500 años anteriores, ¿qué? Entonces, y fíjate, por ejemplo, cuando nosotros vemos la situación de Abraham, todo el mundo cristiano se reverencia respecto a Abraham, ¿cierto? Y lo llamamos al padre de la fe. Pero ¿cómo él se convirtió en padre de la fe? Y cuando Dios, pongan atención, no es un comentario, cuando Dios hablaba con su hijo, ¿no es cierto?, con Isaac, que él ahora tomaba la bandera, le dice, y Abraham guardó, dice, estatutos, mandamientos y ley. O sea, él las conocía. Entonces ya las leyes, Abraham está 400 años antes de Israel. O sea, él ya las conocía. Imagínate tú. Y en Abraham se conoce las leyes, no está equivocado. Porque dice que Dios miró la tierra y la tierra estaba en pecado, dice, había solo una familia, y esa familia era la familia de Noé. Entonces ya a Noé le dice, hazte el arca, él le obedece, ¿no es cierto? Y ahora dice, a entrar a los animales, dice, 2 en 2, los animales limpios, y de 7 en 7 los animales inmundos. Pero ¿cómo sabía Moisés, cómo sabía Noé si Noé vivió 900 años antes del monte Sinaí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya tenemos antecedentes bíblicos que desde Noé en adelante había conocimiento de la ley. Porque si él no conociera lo que dice Levíticos capítulo 11, no sabría cuáles son los animales limpios y inmundos, porque ahí recién está establecido cuando escribió Moisés en el desierto, la Biblia, ¿viste? Pero él lo sabía. Entonces esta ley viene. Y después de que yo, bueno, ¿y por qué Dios castigó a Caín? Entonces, porque Caín mató a su hermano. O sea, había una ley que decía no matarás, pero por supuesto. Entonces ya tenemos que los 10 mandamientos ya estaban de ella. El sábado también estaba de ella. Y después, bueno, pero ¿por qué Caín vino y Abel vino y Dios aceptó a Caín y no aceptó a Abel? Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 1, mira, leamos con atención esto, es cortito, dice. Entonces dice, en el capítulo 4 dice, y fue que después, verso 4, 3, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra. No hay ninguna especificación. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas. O sea, que hay traer frutos de la tierra es una cosa, pero ¿qué haría especial a un fruto de la tierra para ser presentado a Dios? Si fuera primicia. Si fuera primicia, ahí Dios dice, este me trajo lo mejor, porque Abel trajo los primogénitos, o sea, lo primero, lo mejor. Entonces hay una diferencia, y esa diferencia hace que Dios mire mejor, ¿no es cierto?, al presente de Abel que Caín. Pero ¿de dónde iba a saber él, ¿no es cierto?, que cuando trajera frutos de la tierra tenía que traer una primicia a Dios? Bueno, tenía que conocer el nuevo pacto nomás, y si no conocía el nuevo pacto, ¿no es cierto?, no podía agradar a Dios. Y recién, cuando Moisés escribió el Éxodo, ahí en el capítulo 34, verso 27, dice que cuando se ofreciera un presente a Jehová, un presente de la tierra, tenían que ser las primicias, y Caín no trajo las primicias. Y cuando se ofreciera presente a animales, dice, tenía que ser el primogénito de los animales, y Abel trajo primogénito. O sea, ellos conocían la ley, pero por supuesto, la ley viene desde el principio del mundo. Y esa es la forma de religión, que nosotros seguimos ahora, y que el mundo la condena. El mundo judío no inventó ninguna ley. Ellos no inventaron una religión, ¿no es cierto? Ellos siguieron los postulados que Dios entregó en el monte Sinaí.
Entonces fíjate que es curioso darnos cuenta de esto, entender que la gente no tiene el conocimiento absoluto de la verdad. El pueblo de Israel no ha inventado ninguna religión. Ellos siguieron, ¿no es cierto?, los preceptos que Dios mandó a Moisés cuando, durante el tiempo que ellos constituyeron la segunda parte de la historia de la Iglesia de Dios en el mundo. Ellos fueron la segunda parte de la historia del pueblo de Dios en el mundo, desde la elección de Abraham hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron las prioridades. A ellos les fue entregada la ley, tal como decía mi hermano, ¿no es cierto? Es grande, pero les fue entregada una ley, no que ellos la hayan inventado. Les fue entregado un culto, no que ellos lo hayan inventado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí no hay leyes de Moisés, ni hay leyes judías, ni hay principios. Estos vienen de Dios y vienen desde el principio. Y hay muchas cosas más. Fíjate que si nosotros pensáramos, por ejemplo, así ya a una cuestión, digamos, más humana como de nosotros, ¿quién era más grande? ¿Abraham o ¿cómo se llama? Lot, delante de Dios? Bueno, no nos perdimos. Abraham era más cercano a Dios que Lot. Pero sin embargo, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra y llega ante Abraham, ¿no es cierto?, con dos ángeles, ¿no es cierto? Y Abraham lo atiende y dice que le lava los pies. Era una costumbre, lo hacía toda la gente, ¿no es cierto? Lo atendieron como corresponde. Y después los ángeles llegaron a la casa de Lot y Lot le ofreció, dice, panes y levaduras. Si era más grande Abraham, ¿por qué no los atendió con panes y levaduras? Porque tal vez no era el tiempo de los panes y levaduras. Entonces uno puede hallar huellas que hay, ¿entendés?, a través de toda la palabra de Dios. Fíjate que, por ejemplo, cuando el capítulo que tú leíste delante en Génesis, dice, ¿cómo voy a saber yo, dice, de que tú me vas a dar verdaderamente la simiente? Le dice Abraham. Entonces le dice, sacrifícame 2 corderos, un buey, parece que le dice, y unas aves. Entonces dice que Abraham, dice, partió por la mitad los corderos, partió por la mitad el vacuno, pero los pájaros, las aves, no las partió por la mitad. Bueno, ¿y de dónde sacó eso Abraham? En la ley está escrito, sí. Cuando lee en los primeros capítulos del Levítico, entonces uno se da cuenta que la ley está operando siempre, en un periodo tácito, sin lugar a dudas, en la congregación de los primogénitos, escrita durante la segunda, el momento de la ley, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y ahora dice la palabra, es aquí que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, allá está Israel, y con la casa de Judá, la iglesia de Dios del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice a nosotros judíos? Nosotros no somos judíos físicamente, somos judíos por adopción, pero no que nosotros hayamos adoptado a ser judíos, sino que Él nos adoptó a nosotros, y Él era judío, y nosotros también somos ahora de su simiente. Entonces imagínate cómo la palabra de Dios está maravillosamente encadenada, enlazonada del principio hasta el fin, y hace patente la verdad. Si la gente no entiende que ahora somos judíos, bueno, ¿cómo está leyendo el libro de Génesis? Tú lo leíste delante, dice, es el libro de la carta de Efesios, dice, porque vosotros ya eras extranjeros y ya te leíste. Y cuando leíste tú Mateo, la carta de Mateo le dice, y adoctrinada a los gentiles. ¿Y cuál era la doctrina? Porque la doctrina apostólica no se conocía la doctrina adventista, no se conocía la doctrina pentecostal, no se conocía la doctrina católica, no se conocía la doctrina de los testigos de Jehová, no se conocía ninguna otra doctrina que no fuera la que le fue revelada al pueblo de Israel. Y después cuando termina ese mismo capítulo, en la carta a los Efesios, dice, edificaban, dice, sobre apóstoles. ¿Y qué doctrina guardaban los apóstoles? Sobre los profetas. ¿Qué doctrina guardan los profetas? Y la piedra principal del ángulo, nuestro Señor Jesucristo, uno que sirvió en el templo y que fue al templo a enseñar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, para nuestro hermano, nosotros somos cristianos. Somos judíos por adopción, no de carne. Somos chilenos de carne, los que estamos aquí por lo menos, ¿no? Tú estuviste por allá, no sé si se nacionalizaste alemán, pero eres chileno y lo conozco así, porque es mi hermano, ¿no es cierto? Pero espiritualmente, dice la palabra, yo no soy extranjero, ya bendice, sino que fuimos comprados con el precio de la sangre, y eso no lo podemos arrancar de nosotros. No es por nosotros, tal como decía el apóstol Pablo, sino por Él, por su misericordia que nos lleva.
Eso creo. Bueno, la pregunta que continuaba era si nosotros podemos decir que hemos adoptado el judaísmo. Bueno, el pastor nos dejó más que claro que no lo vamos a adoptar. Así que... Nuestro Señor Jesucristo nos hizo judíos. Bueno, a través de su muerte nosotros pasamos a ser los judíos espirituales, si lo podemos llamar de esa forma. De esa forma, sí, por supuesto, correcto. Bueno, esperamos que nuestro televidente haya quedado claro este tema y para continuar se aproxima una de las fiestas que nosotros celebramos y que nos gustaría pregonar esta grata nueva de salvación, ¿cierto? Que es la solemnidad de la Pascua, una de las solemnidades que nosotros adoptamos y que los cristianos, los apóstoles también celebraron. Me gustaría que pudiéramos meditar y conversar para nuestros televidentes que sepan cuándo se constituyó esta solemnidad. Se le acabaron las pilas a nuestro hermano acá. Bueno, respecto a la fiesta de la Pascua, nosotros tenemos que tener varias cosas claras. Primero que todo, ¿qué es la Pascua? ¿No es cierto? Cuando hablamos de la Pascua, ¿no es cierto?, tenemos que hacer diferencia. Allá había una Pascua de un cordero que se sacrificaba, ¿no es cierto?, que lógicamente sabemos que representaba a nuestro Señor Jesucristo, pero no es la Pascua sino había un cordero que se sacrificaba. Entonces, ¿qué Pascua es esa? Bueno, esa es la Pascua de Israel, la Pascua del pueblo judío, que representa, ¿no es cierto?, que conmemora el momento en que el pueblo de Israel fue librado de la muerte de los primogénitos. Ese es el origen de la Pascua. La palabra perfecta en hebreo es Pesach, ¿no es cierto?, que significa pasar por alto, porque en aquella noche, dice la palabra de Dios, el ángel de la muerte pasó por alto la casa donde estaban los hijos de Dios, que se identificaban por la sangre del cordero, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros no podemos conmemorar eso. No la conmemoramos porque el Señor Jesús dijo, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Romanos, en el capítulo 11, dice porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahora, ¿cuándo dijo eso nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el día 14 de abril. Entonces, esa es la fecha, o sea, es la misma fecha del Antiguo Testamento. Pero el propósito no es conmemorar la muerte de los primogénitos de Egipto, de la salvación de la muerte, sino que el propósito ahora es, dice, la muerte, recordar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Eso es lo que nosotros decimos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, generalmente la Pascua cae cercano a los días de lo que se llama la Semana Santa, ¿no? Y la gente dice, ¿y qué es la Semana Santa? ¿La Pascua? No se equivoquen, por favor. La Pascua fue instituida, ¿no es cierto?, el penúltimo día de vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el último día de vida antes de morir, Él instituyó la Pascua en conmemoración de su sacrificio, porque el sacrificio no era cualquier cosa, el sacrificio de Él era la vida para el resto de la humanidad. Entonces había que acordarse de eso. Pasaron 480 años, más o menos. Entonces Constantino, ¿no es cierto?, reúne a todos los que se decían cristianos, que ya el cristianismo era una mezcolanza, ¿no es cierto?, entre paganismo y judaísmo. Entonces dice, no vamos a celebrar más la Pascua judía. Bien hecho, teníamos que celebrar la Pascua del Nuevo Pacto. No vamos a celebrar la Pascua del Nuevo Pacto. Nosotros vamos a celebrar la resurrección de Cristo. ¿Quién inventó conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cristo ordenó eso? Absolutamente no. Y ahí está un principio que creo que fue dicho en el programa pasado, decía, ¿a quién vosotros servís? Ese es vuestro Dios. ¿Quién instituyó la Pascua de Resurrección? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién instituyó la Pascua de conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted verá a qué le sirve. Pero nosotros celebramos mediante el estudio de la Sagrada Escritura el día 13, ¿no es cierto? El día 13 de abril estamos conmemorando, ¿no es cierto?, el momento, recordando el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
En la mayoría de la iglesia se toma la Pascua en cualquier momento, pero se hace. ¿Será recibido bien delante de Dios? No, por supuesto, porque nuestro Señor Jesucristo la instituyó, ¿cierto? El día 14 de Aviv. El día 14 de Aviv corresponde al 13 del primer mes del año religioso, ¿no es cierto? Y no puede ser en cualquier momento. Y no puede ser por cualquier causa, porque aquí llega a visita, llegó el pastor de no sé dónde, vamos a hacer la Santa Cena. Y la gente dice, no es la Pascua, es la Santa Cena. Bien hecho, porque la Pascua es una cosa absolutamente diferente. Pero aquellos que pretenden que en la Semana Santa, en la Santa Cena, están equivocados. La Santa Cena no sale en la palabra de Dios. La Santa Cena es un cuadro que pintó, ¿quién me dijiste que lo había pintado? La otra vez me recordaste tú. ¿Quién había pintado ese cuadro de la Santa Cena? ¿Da Vinci? Sí, me parece que no estoy bien seguro, no es tan importante la palabra. Él hizo un cuadro ahí donde están los 12 apóstoles y Jesucristo, ¿no es cierto? Y el cuadro se llama la Santa Cena. Y la gente cuando se reúne, ¿no es cierto?, como motivo de lo que cree que es conmemorar la Pascua de Cristo, le llama la Santa Cena. No, la Biblia dice que eso se llama Pascua. Bien claro, ¿no es cierto? Y nosotros nos podemos celebrar la Pascua, ¿no es cierto? Y en conmemoración de Cristo. Y no en cualquier momento, porque dice la palabra de Dios. En Levítico capítulo 23, versículo 4, dice, estas son las santas fiestas de Dios, las cuales conmemoraréis en sus tiempos, o sea, no en cualquier tiempo. No podemos olvidarnos nosotros, por ejemplo, de aquel momento cuando el rey Jeroboam estaba asustado porque había llegado el día de las cabañas, que había llegado el mes séptimo, entonces pensaba, ahora se van a ir todos, los conciudadanos se van a ir a Jerusalén y estaban divididos. Entonces vamos a celebrar la Pascua ahora, vamos a celebrar la cabaña ahora en el mes octavo. Y Dios le constituyó falta. Porque la fiesta de Dios, según el testimonio bíblico, debe ser cuando Él dijo. Y este año corresponde al 13 de abril. A la puesta del sol tenemos que estar todos reunidos en la Pascua, Señor. Así es. Bueno, nuestros televidentes, en vista de esto y de lo que todo se ha acotado en este programa, esperar que ese día estemos todos los cristianos conmemorando ese momento tan importante que nuestro Señor Jesús nos hizo recordar el último día de vida que tuvo. Nuestro hermano Nelson votara en relación a esta solemnidad. Bueno, yo pienso de que es importante, más que importante, todo es importante dentro de la palabra de Dios. Pero aquí nos llevaría a un tema que quizás también vamos a tener que mencionarlo solamente para que mi pastor lo complemente, pero no podemos entrar de lleno al tema propiamente tal. Me refiero, por ejemplo, a lo que él señaló. Él señaló un capítulo determinado que es Levítico 23, ¿ya?, en donde están señaladas las fiestas de adoración a Dios. La fiesta de adoración a Dios. Y entonces, en el libro de los Hebreos, en el capítulo, en el libro de Hebreos, eran varios capítulos, pero en la parte que se refiere, por ejemplo, al culto probablemente tal, él dice, el apóstol Pablo dice, tenía empero el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Y señala ahí las características que tenía este reglamento. Señala, por ejemplo, el tabernáculo fue hecho de tal manera, etcétera, etcétera. Ahora, aparte de lo físico del tabernáculo, que era el lugar donde se adoraba a Dios y que después fue convertido en el templo que hizo Salomón, David lo quería hacer, pero Dios no se lo permitió. Entonces, ahí se celebraba el culto de adoración a Dios. Cuando Pablo, eso lo leímos en Romanos capítulo 9, dice que al pueblo de Israel le fue entregado el culto, entre otras cosas, significa de que Dios tiene establecido, como lo hemos señalado otra vez de estos dos últimos programas, un culto de adoración determinado. Ahora, ¿cómo fue modificado el culto? Eso también lo señaló nuestro pastor, no me acuerdo si fue en el programa anterior o en otro programa. Se señalaba ahí de que el reglamento del culto fue, digamos, modificado en la parte que corresponde a los sacrificios, a la parte ritual, por así decirlo. De manera entonces de que lo que dice nuestro pastor cuando menciona
capítulo de Levítico 25, 23. Capítulo 23. 23, él está señalando el reglamento del culto. Entonces, los hermanos de las iglesias, iguales como se apelliden ellas hoy en día, la iglesia de Dios es una sola, ellos tienen determinadas formas de culto de adoración a Dios. Y en esa forma de culto de adoración a Dios está, por ejemplo, culto los lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, y domingo especial se realzan los cultos haciendo más de un culto, a veces 3, 4, 5 cultos en el día domingo. ¿Por qué? Porque esa es una prueba palpable de la forma como se ha tergiversado, como las iglesias han tergiversado el culto de adoración a Dios. Y entonces, eso es lo que yo podría agregar por parte mía, por ejemplo, en donde se refiere al culto, el culto de Dios, de adoración a Dios hoy día no consiste de ninguna forma en el sacrificio de animales. ¿Por qué razón? Porque es Cristo en su misión aquí en la tierra. La circuncisión que era en la carne la cambió por el bautismo. Y del mismo modo, los apóstoles siguieron celebrando las fiestas solemnes de Dios de acuerdo con los estamentos que habían sido establecidos. De manera entonces de que, como dice aquí, y eso es lo más importante, nuestro amado Salvador no vino a establecer un nuevo culto de adoración, ni vino tampoco a establecer nueva forma de adoración, sino a señalar la doctrina del Padre. Y si nosotros vemos en Levítico 23, que me voy a permitir leer un par de versículos solamente, dice: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, dice. Aquí estas serán mis solemnidades. Y empieza entonces por la primera solemnidad dice: 6 días trabajará y el 7º día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. De manera entonces de que si su iglesia celebra verdaderamente el culto de Dios como Él lo dejó establecido, yo me imagino que el sábado entonces tendrán que por lo menos recordarlo en la mente, porque yo no lo he visto en donde están escritas las tablas de las iglesias, los cultos de oración, en ninguna parte salen los sábados, a excepción de la iglesia adventista, que sí lo tiene. De manera que aquí tenemos nosotros ya una forma como nosotros nos estamos celebrando, o la iglesia nos están celebrando el culto que corresponde de adoración a Dios como Él lo ha establecido. Y así sucesivamente entonces pasamos después, como la segunda solemnidad, a celebrar lo que nuestro pastor señalaba: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y mientras tanto entonces permanecía el reglamento del culto de los ritos. En el tiempo antiguo era digamos vigente, se sacrificaba el cordero. Pero nosotros sabemos que con la venida de Cristo representó el cordero. La sangre del cordero, con la sangre del cordero inicial, en el tiempo de cuando Israel iba a salir de Egipto, con la sangre se marcaron los dinteles de las puertas donde estaban morando los hijos de Israel, y por eso fueron salvos, porque el resto murieron, los primogénitos, no solamente de los hombres, sino de animales. De manera entonces de que nosotros celebramos ahora la Pascua, que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, con su sangre lo vino a redimir a usted, nos vino a redimir a nosotros y a todo el mundo que tiene y está obligado a hacer las cosas que Él dejó estatuida. De manera de que esta solemnidad que se aproxima, que es, y que es la segunda establecida en el reglamento de culto, que es la Pascua, yo le recomiendo humildemente que revise la Santa Palabra de Dios, que usted piense que dice que estas son solemnidades por estatutos perpetuos, es decir, una cosa que está perenne y que no ni siquiera va a ser modificada cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se instale el nuevo reino que va a estar en la tierra. Por ejemplo, entre las otras solemnidades tenemos las cabañas, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, si usted el libro de Zacarías, ¿qué dice el libro de Zacarías en el capítulo 14, no? Serán de año en año. Claro. Y todos los que quedaron, de los que vinieron contra Jerusalén,
vendrán de año en año a tocar las criadas y a celebrar la fiesta del caño. ¿Te fijas? Nuestro hermano pastor leyó precisamente en el capítulo 12 de Zacarías, y aquí ya le acaba de repetir entonces lo que dice el mismo libro de Zacarías con respecto a la otra fiesta solemne, que sería después de la fiesta de la Pascua, viene la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés viene la solemnidad del ayuno, las trompetas, y ahí entonces viene la fiesta de las cabañas, ¿no? Amén. Y entonces es donde está escrito ahí, en el versículo lo puedo encontrar. 16. Dice, él leyó, por ejemplo, cómo va a ser rehabilitado el pueblo de Israel, cómo ellos van a llorar y se van a golpear en sus pechos porque no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero también aquí en el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 14, dice, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. De manera de que todos aquellos que grimen que fue el pacto antiguo, que eso no corre, que no aquí, que no allá, yo les pido que consideren a los enseñadores y a usted, nuestro estimado y querida televidente, que me dice en lo que estos humildes servidores ponen a su disposición por voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, ¿algo más que contar, pastor? ¿Algo más que contar en relación a la Pascua? No. Bueno, espero que haya quedado claro para nuestros televidentes la solemnidad de la Pascua. Y esperando que usted pueda meditar todo lo que se ha hablado en este programa, así que vamos a invitar a nuestros hermanos que puedan despedirse de ustedes. Amén. Estimados auditores, esperamos en el Señor con mucha sinceridad que ustedes puedan haber oído y aceptado esta información de la palabra de Dios, pero también tengan la disposición de permitirnos que nosotros podamos conocer lo que ustedes piensan de la palabra de Dios, ¿no? Y así también nosotros tenemos la necesidad de crecer en la verdad cada día. El Señor se les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra madre Elsa. Muchas gracias. Yo por mi parte también deseo de todo corazón que el Dios de paz esté en vuestros hogares, haya estado en vuestros corazones, y si usted ha recibido este mensaje que es de Dios, piénselo, medítelo, nosotros también le vamos a tener en nuestras oraciones. Que el Dios de paz le bendiga. Amén. Amén. Bueno, esperando que usted nos siga acompañando el próximo sábado a la misma hora y en este mismo canal, esperando que Dios le bendiga grandemente. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.